Panadería clandestina empezó detrás de unas puertas dentro de una casa. Pan es algo tan común, tan hogareño, tan algo de todos los días y es un producto bien humilde. So, buen pan y buena mesa. Hola, soy Coralis de León. Y Roberto Tirado. Juntos somos Panadería Clandestina. Hoy les vamos a estar enseñando cómo hacer panes y postres. Harina, agua, levadura instantánea y un bowl. Y ahora Roberto les va a decir cómo funciona todo. Para preparar el prefermentado, lo vamos a hacer con anticipación. Vamos a tomarnos la noche anterior, vamos a mezclar harina, agua y levadura. Para en la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, preparen la última masa y lo dejes crecer para después amasar y confeccionar. Vamos a tomar un poco de harina. En este caso vamos a hacer partes iguales de harina y agua. Van a ser 500 gramos de harina. Básicamente Roberto lo que está haciendo aquí es que hace el proceso del prefermentado a mano. Y la idea de querer hacer este prefermentado te va ayudando a hidratar la masa, la harina, y también la levadura va a empezar a trabajar. Ya vas a ver que dentro de 12 horas la masa va a estar el triple de su tamaño, va a estar llena de burbujas y va a tener un olor ya un poquito más a levadura activada. Entonces lo que estoy haciendo aquí ahora mismo, lo estoy combinando todo junto. Parece como si fuese cina, bien suelto, pero ya pronto les voy a enseñar una versión ya 12 horas después, donde vas a notar la diferencia, vas a ver el olor y con esa vamos a trabajar y vamos a hacer la masa. Entonces así esta es la consistencia que quieres, lo vas a querer tapar y dejarlo a temperatura ambiente reposar. Pues luego de 12 horas tenemos el prefermentado, la harina y el agua y la levadura que preparamos con 12 horas de anticipación. Ya estamos viendo actividad, burbujeo, podemos detectar un olor a cebada, vamos a ver una estructura más elástica, más homogénea. Entonces el próximo paso que vamos a hacer ahora, que sería preparar la masa final, sería añadir el agua, levadura y la harina con la sal marina. Sí. Ahora mismo estoy haciendo una masa, está bien suelta, está rota, no tiene cohesión, no está homogénea ni nada, pero ya a este paso la paso a la mesa y ahora vamos a amasar. El punto de amasar, vamos a crear estructura, vamos a hidratar la harina y vamos a darle ya poco a poco la forma que va cogiendo la masa. Vamos a crear gluten, que es importante para todo este paso. Ya poco a poco estás viendo que la masa se está convirtiendo en una, pero vamos a seguir amasando. Entonces a este punto agarro mi scraper, pongo todo junto y lo voy a colocar en el bol. Lo vamos a dejar reposar por un total de 2 horas y media, pero durante esa primera hora vamos a hacer los foldings, los dobles, con el propósito de crear elasticidad y que la masa cuando crezca capture la mayor cantidad de gas, retenga el gas para cuando se vaya a hornear crezca bien bonita. Si vas a querer mojarte la mano para que no se te pegue la masa, entonces vas a agarrarlo desde la parte de abajo, vas a estirarlo lo más que puedas y doblarlo por encima mismo. Vamos a hacer este paso 3 veces más antes de dejarlo fermentar por las últimas 2 horas que quedan. Tenemos la masa ya elevada, lo que vamos a hacer ahora es darle la forma. Así mismo la viertes completamente, vas a ver que está completamente suelta. Esta receta te va a dar para 2 bolas de pan de 750 gramos cada una. Así más o menos, la vas a dar de una forma más o menos regular. Sabemos que vamos a hacer 750 gramos, se lo voy a dividir directamente por la mitad. Si quieres ser más exacto, utiliza una pesa. Entonces, Coralis y yo vamos a enseñar 2 maneras distintas de cómo prepararla. Aquí son canastas de bambú. Esto se utiliza para darle la forma final a las masas, si la quieres redonda o si la quieres ovalada. Entonces, para hacer la forma ovalada, coge la masa, pone todo hacia adentro, esquina con esquina, saca el exceso de harina,
Lo que queremos ahora mismo es agarre de la misma masa, crear tensión. Entonces, así mismo con las manos vas a agarrar la masa y vas a jalar hacia adentro, más o menos como una pulgada. Vas a rotarla, jalar, rotar, jalar, y vas a sentir la masa que está creando tensión y agarrando de una forma más circular. En el caso de la hogaza que va a ser ovalada, lo que hacemos es que hacemos un leve rectángulo y para darle la forma va a ser de la siguiente. Va a ser como un burrito. Pinchamos bien aquí. Tomo mi otro extremo de masa. Pincho acá. Y desde acá adentro voy por encima pinchando. Pinchamos bien, al igual que la hogaza redonda, esto lo que va a hacer es que va a crear la tensión. Y este que es tu cierre lo vas a poner hacia abajo. Igual que la redonda, vas a ir creando esa tensión y pinchando los bordes de las puntas. Importante. Una vez las tengamos listas, las colocamos en nuestra canasta. Es importante que las espolvoreemos con una cantidad bastante generosa de harina. Esto es para que no se nos peguen y a la hora de desmoldarlas se haga más fácil el proceso. Y la tomamos así. La parte de arriba va a quedar invertida. Y tu cierre va a quedar mirando hacia arriba. Es importante que sea de esta forma porque cuando la vas a cocinar, la inviertes al otro lado. Ahora las dejamos reposar por 45 minutos a 1 hora. Ellas van a crecer y entonces van a estar listas para hornearse. Pues ya después de crecida, la masa va a tomar una forma, se va a mantener inflada. Lo que faltaría hacer sería vertirla. Ya Coralis lo hizo, ella nos va a demostrar cómo cortarlo. A lo que yo voy y traigo el Dutch Oven. Vamos haciendo una incisión suave, sin desinflar. Lo que no queremos es quitar aire de la masa. Esto lo hacemos con mucho cuidado. Vamos con un corte algo profundo. Y con mucho cuidado llevamos nuestro pan a nuestro Dutch Oven ya precalentado por 45 minutos en el horno. Y ahora vamos a hornear por 30 minutos a 450 grados. Después de esos 30 minutos, vamos a retirar la tapa del Dutch Oven y vamos a hornear por unos extra 15 minutos, pero yo siempre recomiendo 10 a 12, verificamos cómo se ve el pan, si tiene un buen color, lo puedes retirar y ya tu pan va a estar listo. También otro indicio ya es el olor del pan. El pan, tu casa va a oler a pan, va a ser un olor bien agradable y ahí ese momento ya tú tienes que estar bien pendiente. Lo que faltaría es coger el último color que vas a querer. Más de eso, después de tanto esfuerzo, de un día de trabajo y muchas horas esperando, vas a poder disfrutar de un pan con una miga bien suave, crujiente y deliciosa en la corteza. Ahora, después de hornear su pan, que está delicioso, puedes oler, está crujiente, está calientito, estamos listos para cortarlo. Lo único que falta sería cortarlo. Entonces vamos a disfrutar de una miga suave, burbujosa, una corteza crujiente y una masa que no es densa. Aquí tenemos las diferentes formas, la ovalada y la redonda, muy similares.
La Mallorca es parte de nuestra cultura, la encuentras por todas partes. Hay distintas Mallorcas, de unas amarillas, unas blancas, unas pálidas, unas de colores, diferentes texturas. La Mallorca que yo conozco la conocí en Viejo San Juan, cuando mi padre me llevó a Cafetería Mallorca. Me sentó en el bar, te atiende un mozo y te sirve esta mallorquita bien tostadita con jamón y queso, mantequilla, y es la experiencia más rica que vas a tener. Ya tenemos la harina, azúcar ya están medidas, las recetas se las voy a proveer en el video. Vamos a añadir el huevo, añadir la levadura y vamos a añadir la leche y la mantequilla. La leche y la mantequilla la vamos a derretir juntos, pero no queremos que pase más de 110 grados. Si pasa más de esta temperatura, la levadura se va a morir. Añades el huevo, añades la levadura con un dedo para no ensuciarse mucho. Lo vas mezclando y vas a ver que se va humedeciendo la harina. Ahí estás listo y le puedes ir añadiendo la leche con la mantequilla. Sí, poco a poco combinando los ingredientes, mezclándolos con nuestras manos para que vayas sintiendo la textura, al igual que el pan rústico, desarrollando ese gluten. Lo que estoy haciendo ahora mismo es solamente mezclándolo. Estoy haciendo una masa que aún no tiene forma. Ya cuando tengas más o menos esto, aquí lo pasas a la masa y empezamos a amasar. Cuando estemos amasando, como les mencioné con el pan rústico, van a pensar que no está bien hecho, van a pensar que no les está quedando, pero simplemente con fuerza y con mucha dedicación amasen. Y ahora mismo estoy sintiendo que la masa se me está pegando, pero se siente ya más homogénea, que se está agarrando por entre ella misma. Vamos a hacer lo que se conoce como slap and folds, y eso igual va a ayudar a crear gluten y estructura, que es importante para todo esto. Así, límpiate las manos, trata de sacar la mayor cantidad de masa. Entonces agarras la masa y así mismo la pegas y se lo pasas por encima. ¿Ya? Bajar un poquito de forma. Entonces, de esta receta que estamos haciendo van a salir aproximadamente 5 o 6 mallorcas. Sí, más o menos de 60 gramos cada uno. Exacto. Sí. Ya estamos notando que la masa está cogiendo estructura. Perdón. Vamos a seguir haciendo este paso. Pues nada, esto es parte de lo que es. Sí, luego que terminemos con esto, lo vamos a dejar en un bolsito, reposando por aproximadamente 1 hora, lo que la levadura hace su trabajo, y después seguimos con los próximos pasos que le vamos a detallar poco a poco. Luego de haber dejado la masa crecer por 1 hora, la desinflas, le das una forma más o menos rectangular o cilíndrica para poder dividirla en 6 partes iguales. Ya le dimos forma a unas 3, que faltaría terminar estas últimas, y lo que vas a hacer es que con un poquito de harina vas a empujar y jalar hasta tener tu forma circular. Luego de terminar todas las masas, vas a ponerle una toallita y dejarlas crecer unos 15-20 minutos para luego darle su última forma final. Luego de dejar la masa relajarse, más o menos unos 15 minutos, el gluten ya está relajado y podemos darle su forma final. Vamos a agarrar una de las bolitas con un poquito de harina, vamos a querer aplanarla como un disco, un poquito de harina con el rodillo y empezar a ¿cómo se dice? Aplastar. Sí, vamos a estirar formando un rectángulo. Sí, formando un rectángulo. Para entonces empezar a darle la forma de soga. Sí. Entonces con las 2 manos vas a empezar a jalar hacia donde ti, va a hacer una forma de soga. Ya cuando tengas esto, vas a hacer lo mismo con todas las masitas. Igual vas a dejar que la masa se relaje para darle la última forma. ¿Ya? Las vamos poniendo todas juntas.
Ya relajada la masa, vamos a darle su forma final. Vamos a estirarla. Luego de estirar nuestra masa, vamos a darle la forma de espiral y esto lo hacemos ayudándonos así, de esta manera. Queremos estirarla aproximadamente 1,5 pies, 2 pies, para poderle dar una buena forma de espiral con varias vueltas. Entonces, tomamos de esta manera y te ayudas unas 3 a 4 vueltas, la tomas con mucho cuidado y las vas a colocar en tu bandeja con papel de hornear y las vamos a cubrir para dejarlas reposar por 30 minutos. Luego de eso, en tu horno precalentado a 350 grados, las vas a hornear de 10 a 12 minutos. Después de 10 a 12 minutos a 350 grados en el horno, este es el resultado final que vamos a tener con nuestras mallorcas. Lo que hacemos es, para terminarla, un poquito de azúcar en polvo, como tradicionalmente te las comerías en cualquier panadería. Y para mejor disfrutarlas, un sándwichito con queso americano y jamón, como todo el mundo suele comérsela. Ahí tenemos nuestras mallorcas listas. Bueno, ya tenemos pan rústico, tenemos mallorca. Ahora vamos a hacer nuestra tercera receta. Algo más para compartir, para poner en la mesa. Y eso es nuestra tarta de calabaza de otoño con cobertura de nueces. Aquí tenemos nuestra harina con la sal. La voy a poner en nuestro procesador de alimentos. Yo estoy usando un procesador, pero si usted no tiene un procesador en su casa, simplemente con un tenedor y un mixing bowl puede obtener el mismo resultado. Todos los ingredientes los vamos a añadir a nuestra procesadora. Las 2 yemas de huevo. Estos huevos son de aquí del país. Los huevos en particular de Puerto Rico, comparado a los que tú consigues en supermercados, los americanos, tenemos un huevo que es mucho más brillante, tiene un color más anaranjado y el sabor es riquísimo. No tan solo estamos utilizando huevos del país, también estamos utilizando la calabaza de otoño, también del país. La calabaza que estamos utilizando ahora es la calabaza de otoño, tiene un color muy brillante anaranjado, tiene un olor mantequilloso, la hidratación que tiene de la calabaza no tiene tanta agua, sino es más firme. Nosotros rostizamos esta calabaza, la partimos por la mitad, le quitamos las semillas y la carne, y la dejamos rostizar unos 40 minutos a 375 grados en el horno. Luego de hornearla, la vamos a tamizar, vamos a pasarla por un colador para tratar de evitar cualquier tipo de grumo y tener un puré bien fino, para que te dé una textura bien homogénea, suave y deliciosa, que sea una textura que a la gente le encante. Lo que queremos es, primero le voy a dar la pulse, que básicamente va a romper en pequeños pedazos todos los ingredientes. Vamos a ir poco a poco. Se va a ver como una textura, como si fuera arena, como si fueran pequeños crumbs. Entonces ahí vamos a ir añadiéndole una cucharada de agua fría a la vez para que la masa se vaya formando. Ahí. Yo usé en total 4 cucharadas de agua, pero dependiendo pueden ser 3 a 4. Vamos a ver nuestra masa aquí ya toda junta, toda incorporada, y lo que queremos hacer sin que pierda la mayor cantidad de temperatura, cuidado, es formarla. Le vamos a dar un poquito de forma. Y vamos a formar como un disco. Entonces, Roberto, ¿me pasa el papel, por favor? Con esta masa lo que queremos hacer es dejarla reposar en el congelador por unos 20 minutos.
para que vuelva a coger frío y sea más trabajable a la hora de ponerla en nuestro molde de tarta. Súper rápido. Lo que vamos a hacer es, vamos a espolvorear la mesa con bastante harina. También vamos a espolvorear nuestra masa por ambos lados. Esto va a ayudar a que no se nos pegue y facilite el proceso de estirarla. Y yo voy a estar usando un rodillo de madera. Entonces, vamos a hacer presión y vamos a ir rotando. Esto lo que va a hacer es que va a estirar la masa de una forma uniforme. Si usted nota que la base está muy firme, déjela quieta por unos 5, unos 10 minutos en su counter, que ella pierda frío, pero va a ver que según la vaya trabajando, ella va a seguir cediendo y va a estirar. Así que vamos a hacer esto hasta que esté completamente circular y estirada. Luego de tamizar la calabaza de otoño, vas a tener una textura mucho más suave, lo podemos ver. Le vamos a quitar el exceso de líquido con papel toalla. El exceso de líquido va a afectar la masa. Le queremos quitarlo para que sea una homogénea y esté lo más denso posible. Sí. Entonces, yo por acá ya tengo mi masa de base de tarta estirada, está como 1/4 de pulgada aproximadamente. Y lo que vamos a hacer es, con el rodillo, la envolvemos para ayudarnos a transferirla a nuestro molde. Y con mucho cuidado vamos a ir acomodándola con nuestras manos. Te ayuda usando los dedos y vas a seguir la forma del molde hasta que vayas viendo que la masa va cayendo y va formando literalmente el molde. Entonces aplanamos así y vamos a cortar el exceso de esta manera. Ponemos nuestro dedo pulgar y con nuestro dedo índice de la otra mano nos ayudamos. Estoy cortando hacia abajo, ayudándome con el mismo borde del molde, y vamos dando esta forma alrededor completamente de nuestro molde. Supone que no tengas problema porque es una masa que, aunque pierde temperatura, no se supone que se te rompa fácilmente, no se supone que se te pegue de las manos. Es una base de tarta bastante trabajable. Entonces, aquí yo terminé. Este exceso lo podemos guardar. Lo puedes guardar y utilizar para hacer otra tarta o una más pequeña. Y el próximo paso que vamos a hacer con un tenedor, vamos a hacer leves incisiones alrededor de toda la base. Esto es para que cuando la prehorneemos no se nos infle y se hornee de una forma pareja. Un poco en los lados también. Y ahora tomamos papel de hornear, cubrimos y queremos peso para que esto, cuando se esté en el horno, se mantenga completamente parejo. Estoy usando arroz, pero ustedes en sus casas pueden usar habichuela, cualquier grano seco que tengan. Le dan la forma y así es como va a quedar. Esto lo hacemos para prehornear la base. La llevamos al congelador por unos 20 minutos a que se ponga firme antes de ponerla en el horno, pero les recomiendo que pueden ir ya precalentando su horno a 350 grados. Vamos a hacer el relleno, que se divide en dos partes, la parte de la calabaza y la parte de las nueces. Entonces, en un mixing bowl, Roberto va a ir añadiendo el puré de calabaza, la leche condensada
Y yo por acá voy a ir mezclando los ingredientes de la parte de las nueces, que son nuestra azúcar morena, un huevo y media cucharadita de extracto de vainilla. Y lo mismo va a ser en la de calabaza. Aquí añadimos nuestro puré, nuestro huevo, leche condensada, extracto de vainilla, sal y la mezcla de especias. La receta va a estar completamente detallada en la página para que ustedes la puedan conseguir más fácil. Entonces básicamente mezclamos. Estoy incorporando aquí el azúcar con el huevo antes de añadir las nueces. Las nueces yo las tosté por 10 minutos en el horno a 350 porque de esa forma le sacamos más sabor. Incorporamos bien y tenemos nuestros dos rellenos ya listos para la tarta de calabaza. Los dejamos a un lado a lo que nuestra base está lista. Entonces ahora vamos a prehornear nuestra base de tarta. La estoy colocando en una bandeja. Como ya le había explicado el peso y su función, la vamos a llevar por 15 minutos a nuestro horno de 350 grados. Y esperamos esos 15 minutos a que la masa se prehornee para luego añadir el relleno, que ya los tenemos listos. Cubriendo todo el fondo, entonces esparcimos, se ayuda con una espátula y lo lleva a todos los bordes. Va a ir vistiendo, como digo yo, su tarta con esta cobertura. Va a poner toda la mezcla alrededor de la tarta hasta cubrir. Y para decorar, a mí me gusta usar, ya que es una calabaza de tarta, unas semillitas de calabaza que se las puedes polvorear por todo el tope. Esto, si no lo tiene, no se preocupe, no es esencial, es más bien para dar un toque de estética y decorativo. Me gusta mucho cómo se ven los contrastes de los colores, también aporta la textura. Y vamos a llevar nuestra tarta por 30 a 35 minutos al horno en 350 grados. Y luego de 30 minutos en el horno, este es el resultado final de nuestra tarta de calabaza de otoño. La puedes servir a temperatura ambiente o la puedes refrigerar y servir fría, como usted prefiera. A discreción, a mí me gusta a temperatura ambiente. La puede acompañar con una bolita de mantecado o tal cual. Aquí tenemos una mesa completamente montada con diferentes acompañantes. Tenemos casquitos de guayaba con queso fresco, una mermelada de tomates, compotas de piña, jamones cortes fríos, tenemos fruta, aceitunas marinadas, tenemos nuestras mallorcas, nuestros panes, un dulce de carambola y nuestras frutas locales. Aquí tenemos los jelly melons y nuestra tarta de calabaza de otoño con cobertura de nueces. Muchas gracias por compartir con nosotros. Espero que hayan disfrutado estas recetas igual que nosotros. Si vieron esta receta es porque están interesados en querer aprender. Esperamos que hayan aprendido algo y quieran recrearlo, sea con sus hijos, su familia, cualquier persona que quieran. Sí, les exhortamos a que se motiven y recreen una de estas para sus actividades, con sus familiares, con sus hijos. Y si quieren saber más sobre nosotros, qué hacemos y quiénes somos, puedes seguirnos a Panadería Clandestina en Instagram. Y cualquier duda o pregunta para cualquier cosa que tenga que ver con panes o postres, escríbenos. Esperamos que les haya gustado la receta y buen provecho.